Hola, ¿qué tal amigos del Proyecto Grado Cero? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy estamos con el doctor Adrián Rentería. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, y también da clases en la Universidad de Italia Insubria. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que sería el positivismo y también la filosofía analítica. Y en este sentido me gustaría primero preguntarle qué tan importante es actualmente estudiar sobre filosofía política y positivismo. Desde la filosofía política, la cuestión del positivismo jurídico. Filosofía analítica, perdón. La filosofía analítica, perfecto. Bien, la filosofía analítica del derecho, por lo general, comprende a estudiosos de formación, de orientación positivista, por lo general. Dado el origen de la filosofía analítica en el positivismo lógico y en el neoempirismo, casi por necesidad todos sus integrantes se colocan en esta esfera del positivismo, entendiendo el positivismo jurídico en sentido muy amplio como la idea de que para identificar el derecho no es necesario más que recurrir a la identificación de actos jurídicos, hechos sociales, como dicen algunos pensadores, siendo esos hechos sociales los actos de un legislador o de un juez, según la tradición jurídica de pertenencia. Por supuesto que también puede haber, y de hecho hay estudiosos pertenecientes a esta corriente analítica que se forma principalmente, como se sabe, en Oxford, de alguna manera ligados al naturalismo, ¿no? Podemos incluir, por ejemplo, en esta idea, quizá con algunas dificultades, con algunas forzaduras, a John Finnis, uno de los máximos exponentes del naturalismo, pero que en un cierto modo, digamos que afronta este tipo de cuestiones desde una corriente que le pone mucha atención al lenguaje jurídico, que es uno de los caracteres distintivos de la filosofía analítica. Muy bien, y estuvo apenas en un congreso de filosofía analítica organizado por Proyecto Grado Cero. ¿Por qué sería importante continuar con este tipo de congresos sobre filosofía analítica y analizando el positivismo en las facultades de Derecho? Me parece importante porque la corriente analítica de filosofía del derecho y su atención al lenguaje jurídico me proporcionan, me parecer, instrumentos importantes a los estudiantes, sobre todo de derecho, para que superen, digamos, un formalismo que forma parte casi esencial de la formación que reciben en las facultades de Derecho, una formación formalista dogmática que toma en consideración sobre todo el derecho en su ser jurídico, sin ir más allá de esta aproximación a los fenómenos jurídicos. Con la filosofía analítica, a través de los instrumentos lingüísticos, pero también yendo más allá, y superando inclusive la misma filosofía analítica, se puede ver que más allá de los aspectos formales, estructurales del derecho, dogmáticos en un cierto sentido, pues tenemos una realidad empírica, factual, que es aquella a la que el derecho se dirige como forma organizativa, y dedicarle atención también a lo que es efectivamente a la práctica jurídica, creo que es importante para superar ese formalismo del que adolecen o adolecemos muchos de los que trabajamos con el derecho, y que nos colocan a veces en posiciones muy, podríamos decir, defensoras del derecho en cuanto tal, casi identificando en la validez del derecho también una obligación moral. Así es.
Y dentro de estas corrientes de filosofía analítica, ¿usted dentro de cuál se adscribiría, tomando en cuenta sus clases? Bueno, yo me formé en la escuela analítica italiana, que nace a partir de algunas contribuciones de Umberto Scarpelli y sobre todo a partir de un ensayo muy importante de Norberto Bobbio titulado Ciencia del Derecho y Análisis del Lenguaje, que es una posición sí analítica, pero por su mayor parte normativista, que obviamente se inserta en la tradición romanista de la Europa continental, en la cual se considera que el derecho es la norma en su deber ser. Entonces, mi posición sería la de un analítico positivista crítico, normativista. Crítico, ¿en qué sentido? En el sentido de que considero que también por parte de los teóricos y filósofos del derecho se necesita, y es lo que yo trato de hacer, prestar atención no solo al deber ser del derecho, es decir, a la norma en lo que nos dice que debe ser, sino también a lo que efectivamente es en la práctica, a cómo se comportan los destinatarios de las normas, a cómo se comportan los particulares, a cómo se comportan los aparatos del Estado. Y esto forma parte de alguna manera, digamos, de los hechos empíricos a los que se refiere la corriente analítica realista. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de las características de esta postura? Porque bueno, generalmente en las escuelas creemos que la corriente filosófica es, cuando inicia uno, es una, ¿no? Es solamente un positivismo. ¿Cuál sería en su postura los rasgos distintivos? Sí, en realidad usted tiene razón. A veces se transmite esta idea del positivismo como un bloque único, mientras que en su interior hay diferentes visiones. Algunas de ellas, por ejemplo, son las que nos indican una diferencia entre un positivismo normativista y un positivismo realista. Es decir, son corrientes positivistas porque consideran que el derecho es el derecho positivo, el derecho puesto, el derecho creado por una autoridad. Cambia la autoridad que pone este derecho, que crea este derecho. Para el normativista es el legislador que crea la norma. Para el realista es, de alguna medida, con algunas variaciones entre el positivismo escandinavo y el positivismo estadounidense, es el juez. Es decir, el derecho para el positivista y realista no es tanto la norma, sino el fallo judicial. ¿Sí? Entonces tenemos un positivismo normativista y un positivismo realista, que tienen su razón de ser, su origen en las dos grandes tradiciones jurídicas, la tradición del common law para los realistas y la tradición del civil law para los normativistas. Una ventaja de poder platicar con usted es que también ha estado en Italia y en México, pues últimamente ha habido una gran influencia en las distintas corrientes de pensamiento en el derecho por parte de pensadores italianos. ¿Cuál sería en Italia la corriente positivista más dominante? Y en México, ¿cuál es la corriente positiva que actualmente se está posicionando en ese aspecto? Bien, en Italia, a pesar de una crisis del positivismo analítico de la escuela italiana, que ha sido esta crisis subrayada por muchos estudiosos, me parece que, digamos, la tradición dominante es la tradición analítica, y dentro de ellas las dos corrientes, el positivismo normativista con la escuela de Bobbio, Scarpelli y sus seguidores. Entre ellos colocaría a Luigi Ferraioli, que es uno de los máximos exponentes de la filosofía analítica italiana normativista, y la corriente normativista y la corriente realista con los realistas de la escuela genovese como Riccardo Guastini, Paolo Comanducci. Autores, todos estos, Ferraioli, normativista, Comanducci, Guastini y realista, muy conocidos en Italia por la mayor parte de los estudiosos, muy conocidos en México por parte de los estudiosos mexicanos.
En México, a una ciencia cierta, no sabría yo cuál sería la corriente dominante. Creo, me parece, pero tengo algunas dudas, que hay una atención muy seria hacia el dispositivismo normativista. Por ejemplo, la influencia de Luigi Ferraioli es bastante sentida, pero por otra parte también la influencia de la escuela surrealista es bastante seria. Claro, en México ha habido una tradición analítica muy consistente en decenios pasados, con el nombre, por ejemplo, mayor de todos, García Máinez. Paralelamente, sin embargo, a esta corriente había otros estudiosos que pertenecían a la escuela naturalista, de algunos nombres que en este momento no recuerdo, pero que estoy seguro, Preciado Hernández, me parece. No recuerdo bien los nombres porque mi información jurídico-filosófica se realizó en Italia, entonces no tengo mucha continuidad con los fenómenos italianos que se han dado en el curso del tiempo. Muy bien. Y también me gustaría preguntar un poco, ahora que menciona a Ferraioli, ¿cómo se ve esta relación entre estudiar el garantismo y la escuela de donde viene, que es la escuela de Norberto Bobbio? ¿Cuáles son las características que recogen este garantismo? Bien, Ferraioli se declara abiertamente dispositivista, normativista, con atención también al ser efectivo de las normas. Su garantismo, primeramente su garantismo en el campo penal, nace como una respuesta a un momento particular en el derecho penal italiano, cuando, en razón de algunos momentos de crisis de la sociedad, se emanaron normas por parte del legislador, normas que de alguna manera contradecían el sistema penal acusatorio oral, introduciendo leyes especiales, tribunales especiales. Entonces, de ahí se genera la idea de Luigi Ferraioli de un garantismo penal, digamos, que asegure lo más posible el conocimiento de la verdad de los hechos, aún siendo consciente de que este es el problema quizá central del método jurídico y de la epistemología jurídica. Y de ahí su garantismo se amplía en los años, ya en los años, digamos, en los años 80, sobre todo años 90, hacia un garantismo constitucionalista, un garantismo de los derechos fundamentales, sobre todo con su teoría de los derechos fundamentales, que desarrolló a partir ya en su gran libro del 89, que fue Derecho y Razón, después en otros ensayos de los años 90, y que culminó en Principia Iuris de hace algunos años, sobre todo en la atención que dedica Luigi Ferraioli a dos aspectos: a la estructura de los derechos y a la distinción entre derechos y garantías, y dentro de las garantías, a las garantías primarias y a las garantías secundarias. Creo que este tema es muy importante en el garantismo de Ferraioli, y que lo va a distinguir, por ejemplo, de otras formas de neoconstitucionalismo, como las de Dworkin, Zagrebelsky, Alexi, que se inscribirían en esa corriente que se da por llamar neoconstitucionalismo, pero que, a diferencia de lo que sostiene Ferraioli, ellos acentúan mucho una distinción entre reglas y principios, mientras que para Ferraioli esta distinción no es tan aguda como para distinguir que se sostenga que las reglas o se aplican o no se aplican, y que los principios se ponderan,
y que de ahí se pase a lo que Freire le llama un riesgo del constitucionalismo principialista, como él lo llama, este neoconstitucionalismo, el riesgo, por ejemplo, de minar la fuerza normativa de la Constitución y con esa idea de la ponderación, digamos, a fomentar el activismo judicial, la discrecionalidad judicial. ¿Cómo o qué lecturas recomendaría usted para un estudiante que quiere acercarse a lo que sería la filosofía analítica y entrarse a los modelos dispositivistas? ¿Cómo tendría que ser este acercamiento por parte de los alumnos? Bueno, hay muchas traducciones, por ejemplo, de la corriente analítica, que es la que mayor parte conozco. Y claro, también las hay de muchos otros estudiosos de lengua anglosajona, pertenecientes al realismo analítico. Por parte de los italianos, algunas lecturas de Riccardo Guastini, de Paolo Comanducci, de Luigi Ferraioli, pero yo diría sobre todo la lectura de algunos textos de Norberto Bobbio, como los que recogen en el texto Teoría General del Derecho, formado por dos partes: teoría de la norma jurídica y teoría del ordenamiento jurídico. ¿Por qué es importante esta obra? Porque Bobbio es conocido en México sobre todo como filósofo de la política. Así es. A partir de algunas traducciones que hizo José Fernández Santillán, sobre todo para el Fondo de Cultura Económica, pero el Bobbio que se dedica a la teoría general del derecho y la filosofía jurídica se ha estudiado, yo creo, muy poco, muy escasamente en México. Y a pesar de que algunos textos ya tienen una cierta edad, podríamos decir, son de los años 50 o de los años 60, mantienen todavía mucha vigencia en su claridad y en sus características expositivas. Sí, de hecho ese es uno de los puntos que a mí me interesa, ¿no? He escuchado incluso a algunos profesores que conocen a Bobbio y dicen que como jurista, como escritor teórico del derecho es mucho mejor que como politólogo, ¿no? Que es lo que más nos ha llegado a nosotros. Y en ese sentido me gustaría también que nos explicara un poco la importancia que tiene Norberto Bobbio en el cambio del positivismo, ¿no? La evolución de este positivismo. Bueno, Norberto Bobbio en 1950 publicó un ensayo cuyo título ya mencioné. 2 años antes había aparecido otro pequeño ensayo con el mismo título de Huberto Scarpelli. Y ellos han sido considerados los fundadores de la escuela analítica. ¿Cuál es la novedad de esta escuela? Es una escuela que se contrapone a la filosofía del derecho tradicional en Italia, pero que podemos decir no solo en Italia, sino en Alemania, en Francia, es decir, a una filosofía del derecho construida desde posiciones filosóficas. Lo que Bobbio quiere hacer, lo que hace, y junto con Scarpelli, es una filosofía del derecho, pero desde posiciones jurídicas. Una filosofía del derecho, dice Bobbio, hecha por juristas y no por filósofos. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, después de la Segunda Guerra, digamos, la filosofía del derecho predominante en Italia era la filosofía del derecho hecha por filósofos, por juristas, pero desde posiciones filosóficas, sobre todo de carácter idealista. Bobbio lo que quiere introducir es un acercamiento al derecho a partir del neoempirismo, del positivismo lógico de la Escuela de Viena, a partir de Askelsen, y digamos, se trata de un acercamiento más empírico, no tanto idealista como había sido la corriente dominante durante la primera mitad del siglo XX y buena parte del siglo XIX, con la jurisprudencia de los conceptos, por ejemplo.
Bien, pues muy interesante esta charla, doctor, en torno a la filosofía analítica. Sin duda se tiene que seguir estudiando este tema. Actualmente pues hay ya los esfuerzos todavía por continuar con esta difusión de lo que es la filosofía analítica. El congreso que se realizó pues fue una muestra del interés de los estudiantes por conocerla. Y bueno, ya nada más para finalizar, ¿nos podría explicar brevemente en qué consistió la ponencia que dio en ese congreso? Sí, analicé desde una perspectiva la filosofía analítica, brevemente, porque el tiempo no era demasiado, la teoría de la argumentación, evidenciando aquello que desde mi punto de vista puede ser un riesgo en la teoría de la argumentación, es decir, la acentuación que hace la teoría de la argumentación acerca de la idea de auditorio y de retórica, de convencimiento del auditorio, porque esto pudiera, digamos, contribuir a aumentar la sensación de que los jugadores disponen de instrumentos decisionales aún más fuertes de los que les derivan de la estructura misma del derecho. Ya el derecho de suyo no contiene instrumentos que puedan guiar a los jugadores hacia una respuesta única, hacia la respuesta correcta, ¿no? Parafraseando a Ronald Dworkin, por cuestiones del lenguaje, por cuestiones de completitud del ordenamiento jurídico, de coherencia del ordenamiento jurídico. Y si a eso le sumamos precisamente la idea de que mediante la teoría de argumentación lo que se trata es de argumentar para convencer de la justicia, entendiendo por justicia algo muy lato, emerge, a mi parecer, la idea de que con la teoría de argumentación se puede convencer de la justicia de un fallo a un fallo que se aleje de ciertos presupuestos que todos quisiéramos hacer nuestros para una mejor administración de la justicia. Muy bien, pues los invitamos nuevamente a que escuchen esta charla, va a estar por radio y por nuestro canal de YouTube. También los invitamos a que vean estas ponencias, todas son grabadas, van a escucharse también por Spreaker, saben que sale por las tardes diario, y que vean también la ponencia en video, que la pueden encontrar en este mismo canal de YouTube. Nuevamente le agradecemos, doctor, por este tiempo que nos ha dado y bueno, por esclarecer algunas cosas importantes que podrían ayudar no solamente a los alumnos de licenciatura, incluso posgrado, ¿no? Ahora que lo estoy viendo, pues aclara bastantes puntos. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos del Proyecto Grado Cero? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy estamos con el doctor Adrián Rentería. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quizá con algunas dificultades, con algunas forzaduras a John Finnis, uno de los máximos exponentes del naturalismo, pero que en un cierto modo, digamos que afronta este tipo de cuestiones desde una corriente que le pone mucha atención al lenguaje jurídico, que es uno de los caracteres distintivos de la filosofía analítica. Muy bien, y estuvo apenas en un congreso de filosofía analítica organizado por Proyecto Grado Cero. ¿Por qué sería importante continuar con este tipo de congresos sobre filosofía analítica y analizando el positivismo en las facultades del derecho? Por lo general comprende a estudiosos de formación de orientación positivista, por lo general. Dada
dado el origen de la filosofía analítica en el positivismo lógico y en el neoempirismo, casi por necesidad todos sus integrantes se colocan en esta esfera del positivismo, entendiendo el positivismo jurídico en sentido muy amplio como la idea de que para identificar el derecho no es necesario más que recurrir a la identificación de actos jurídicos, hechos sociales, como dicen algunos pensadores, siendo esos hechos sociales los actos de un legislador o de un juez, según la tradición jurídica de pertenencia. Por supuesto que también puede haber, y de hecho hay estudiosos pertenecientes a esta corriente analítica que se forma principalmente, como se sabe, en Oxford, de alguna manera ligados al naturalismo, ¿no? Podemos incluir, por ejemplo, en esta idea, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, y también da clases en la Universidad de Italia Insubria. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que sería el positivismo y también la filosofía analítica. Y en ese sentido me gustaría primero preguntarle qué tan importante es actualmente estudiar sobre filosofía política y positivismo. Desde la filosofía política, la cuestión del positivismo jurídico. Filosofía analítica, perdón. La filosofía analítica, perfecto. Bien, la filosofía analítica